Editorial Inspira te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Chocolate caliente. Chocolate caliente. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente, amigas, amigos que nos están escuchando y viendo a través del programa Chocolate Caliente. Este es un podcast que quiere acompañarle en ese momento tan especial que usted tenga en su casa o en algún lugar donde usted nos esté viendo o escuchando. Y ya le doy paso a mi compañera de trabajo, Loida, ¿cómo estás? Una vez más en este cuarto ya episodio de podcast. Así es, Jackie, bienvenidos a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven. Este cuarto episodio vamos a tratar un tema muy interesante, es vivir con lupus. Ya vamos a saber aquí con nuestra invitada, Shirley Sánchez, quien nos va a ampliar esta información. Así es, y quiero mencionarles que hoy nos encontramos, ¿dónde creen? Estamos en la zona de Sopocachi, estamos en el Retrato Café. Este es un ambiente muy bonito, le invitamos a que pueda venir. Va a degustar una serie de cafés que estamos seguros que le va a encantar. Así que nosotros vamos a quedarnos después de todo esto a degustar rico café. Y además le cuento que el aroma en el ambiente se siente como a café recién hecho. Así que le aconsejamos que venga. ¿Y dónde está el Retrato Café? Está en la zona de Sopocachi, como le decía, en la calle Víctor Sanginés, 2633, entre Plaza España y el ingreso al montículo. Así que véngase, disfrute con la familia o con los amigos en un momento grato y especial para degustar un rico café. ¿Qué te parece, Loida? Aquí estamos, vamos a probar y cuánto quisiéramos que también nuestros invitados puedan venir frecuentemente acá a este café que, como bien dice Jackie, aquí atorran. También pueden dar la molienda necesaria para el tipo de cafetera que necesitan y que degustan, ¿no? Bien, Shirley, bienvenida a Chocolate Caliente. Ahora vamos a hablar un poco de un tema que podría ser sensible, pero queremos abordarlo desde un punto de vista mucho más proactivo, ¿no? Que permita también a todos nuestros oyentes saber qué medidas tomar en cuanto al lupus. ¿Qué es el lupus, Shirley? Y también decirte quién eres tú, cómo estás con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por el tiempo y el espacio para poder hablar de este tema a ambas. Bueno, ¿qué es el lupus? No voy a hablar desde el punto de vista médico, no voy a hablar desde el punto de vista del paciente, ¿no? Yo soy Shirley Sánchez, soy paciente de lupus hace más de 8 años. Y voy a empezar contándoles que no es el lupus. El lupus no es contagioso, el lupus no es cáncer, el lupus no es VIH, porque muchos, y me ha tocado estar en varias entrevistas que la gente, periodistas, ¿no? Les dices, tengo lupus, y he tenido gente que ha saltado un paso para atrás pensando, ¿me contagia? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Entiendo, ¿no? Eso es difícil. Entonces, eso no es el lupus. El lupus es una enfermedad, como les decía, autoinmune, es inflamatoria, ¿no? Es sistémica porque ataca muchas partes de nuestro cuerpo. Y pues bueno, es una enfermedad crónica que no tiene cura. Y esa es la parte que tal vez es más dura para aquel que recibe la primera información cuando le dice el médico, tienes lupus. Cuando te refieres a autoinmune, dijiste autoinmune, crónica, ¿no es cierto? Y también nos dices que es sistémica. Hablamos de lupus eritematoso sistémico. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Si podríamos explicar brevemente qué implica esos tres términos tan importantes. Ya, eritematoso sistémico. Bueno, el lupus, al ser sistémico, es que puede atacar cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Al ser inflamatoria, pues normalmente nos inflama las articulaciones y cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? El lupus, al ser autoinmune, es que nuestros anticuerpos que están preparados para defendernos se equivocan y se dan la vuelta y nos atacan, ¿no? En vez de atacar cualquier organismo que entra como un resfrío, que esa es la función de nuestros anticuerpos, lo que hace es atacar nuestros órganos, nuestras células, y es ahí donde empiezan las inflamaciones y también las complicaciones en algunos órganos, que puede ser pulmones, principalmente riñones, que esa es nuestra cajita de cristal para cualquier ser humano, más aún para los pacientes con lupus.
y pues bueno, cerebro, etcétera, ¿no? Hay varios órganos que por la misma enfermedad, por los medicamentos, nos va atacando nuestro organismo, ¿no? Eso es. Así es. Shirley, hemos conocido de casos, obviamente, ¿no es cierto?, en Bolivia y en otras partes del mundo. ¿Cómo estamos en nuestro país, en Bolivia? Los casos son seguramente variados, pero coméntanos cuántos casos tú los conoces y bueno, si hay una atención, digamos, primaria, ¿cómo es el proceso de la atención? Bueno, el número de casos no los tenemos en Bolivia. O sea, cuántos pacientes con lupus somos, no tenemos esa información. Lastimosamente se ha intentado mucho durante muchos años el tener los datos a nivel del Ministerio de Salud o nosotros mismos. Pero es difícil el levantar información. Y mismo CEDES ha podido brindarnos esa información, incluso con instrucción del propio Ministerio de Salud. Lo que sí en estudios que hemos hecho con el CELADIS, sí se verifica nuevamente esta tendencia de que de cada 10 casos de lupus, 9 son mujeres y 1 es hombre. En el estudio que se ha hecho del 2000, entre el 17 y el 19, sí se verifica también el número de casos reportados e identificados en el CELADIS, que esa es la tendencia también en Bolivia. Bueno, la predominancia de mujeres. El número exacto, ojalá en algún momento con el levantamiento de información que estamos volviendo a iniciar, podamos tener algo un poco cercano. Claro. Difícil porque como la información es confidencial en los sedes, muy poco probable que nos den acceso, ¿no? Así que el levantamiento lo haremos nosotros de alguna forma. En cuanto al servicio de salud que me decías, ¿no? El servicio inicial, primario, ¿no? Muchos de los pacientes con lupus, inicialmente, antes de ser diagnosticados, nos ha tocado un sinfín de peregrinaje en diferentes especialidades, porque lastimosamente el médico no se imagina que es lupus. Yo siempre les digo, bueno, con los médicos que me pueden reunir, les digo, o sea, ¿se acuerdan del Dr. House? El Dr. House, cuando les parece lupus, hagan prueba de lupus, ¿no es cierto? Exacto. Y es algo que sí deberían empezar a pensar los médicos cuando hay fiebre sin ninguna razón. Aparente, ¿no? Sí, exactamente, dolores extremos y de pronto zampullidos, etcétera. Un montón de cosas que hay una lista que los médicos con mayor propiedad pueden manejar, más el laboratorio, o sea, la clínica y el laboratorio. Si no cuadra con una enfermedad común, digamos, debería empezar en lupus y hacer un análisis de laboratorio de lupus, ¿no? Anti-DNA, C3, eso ya los médicos saben, ¿no? Para evitar que el paciente pueda tener para más bien mejorar la calidad del paciente, ¿no? Porque el tener un diagnóstico oportuno nos ayuda a tener una calidad de vida, ¿no? O sea, y eso es vital para nosotros, ¿no? Porque nos toca un día más tarde en la demora del diagnóstico, pueden complicarse riñones, etcétera. Así que ahí todavía nos toca trabajar muchísimo con los médicos. Y precisamente, Shirley, este es el tema que queremos tocar un poquito para que la gente también conozca, ¿no? Los síntomas. Obviamente, como tú bien lo mencionas, no son síntomas conocidos o de fácil, ¿no es cierto?, detección. Pero entonces, es necesario que haya algún elemento, por ejemplo, que predisponga a la persona para sufrir lupus, no sé, si la alimentación, algún problema familiar, no sé, algo que ustedes ya puedan conocer y digan, bueno, esto podría ser también causa de lupus. Bueno, hay un tema genético que ahí un médico seguramente lo podría explicar con más detalle, pero hay una predisposición genética, lo cual no significa necesariamente que sea hereditario, ¿no? ¿Qué predispone, no? O sea, siempre hablamos del tema ambiental, ¿no? Y claro, puede ser en eso sí, el sol es el peor enemigo del lupus. El estrés, y el estrés lo tenemos todos ahora por la pandemia. Siempre ha sido el estrés nuestro mayor enemigo y ahora es más crítico, ¿no? Y sí, para el lupus es un detonante, ¿no? Puede también haber el lupus que se active por medicamentos, el lupus medicamentoso que terminado de usar el medicamento,
ya no hay lupus, ¿no? O sea, Claro. es pero es muy poco, ¿no? Muy poco usual. No, lo que sí, los pacientes, en general la gente, yo digo, no solamente los pacientes con lupus, debemos cuidarnos de estos dos factores, ¿no? El sol y el estrés, ¿no? Entonces, ¿qué viene acompañado de eso si tienes esos picos de estrés, de sol, etcétera, ¿no? Los síntomas que son esta mancha, que no todos lo tienen, pero es una mancha como mariposa, por eso el símbolo del lupus es la mariposa, o el del lobo, que también tiene, ¿no?, la forma, ¿no?, de la mancha y todo eso. La fiebre, sin saber por qué, no tienes ninguna infección y tus valores no salen ninguna infección, pero tienes unas fiebres de 38 y se te pasan como vienen, se van. El dolores en las articulaciones. Y me acuerdo cuando antes que me diagnostiquen yo no podía ni vestirme, o sea, no eso podía. Es lo que nos cuentes. ¿Cómo identificaste, no? ¿Cuáles fueron los síntomas que tuviste? Bueno, parte de eso ha sido anemias, que no sabían, tenía un montón de anemias, y los dolores articulares, ¿no? Yo, o sea, lo que les contaba, no podía vestirme porque me costaba mover las manos, ¿no? La anemia que les decía, la intolerancia al sol. Así se me ponía muy fácilmente roja al sol, se me hacían como unas manchas, que ha sido lo más crítico, ¿no? Creo que el dolor y el cansancio extremo también, ¿no? Los pacientes con lupus somos, por eso se dicen guerreros, ¿no? Porque tenemos vivimos con dolor mucho tiempo, o sea, y medio que nos acostumbramos también. Convivimos, exactamente. Y encima te dicen, pero te ves bien. O sea, ¿cómo que estás enferma? ¿No? Y dices, sí, pero me duele, ¿no? Y cierto, o sea, digamos, eso es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Que es lo más crítico: anemias, intolerancia al sol, las erupciones. O sea, me acuerdo que justo estaba de viaje y me empezó a salir la típica aptita, ¿no? Entonces te pones, no me acuerdo, fenfucina y ese café, que no me acuerdo ahorita el nombre, y claro, ya después era como que hasta por acá, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Porque empieza a crecer. Y las otras eran las aptas en la boca, ¿no? Que son unas manchas súper blancas, grandes, que no puedes ni comer por el dolor, ¿no? Y claro, y estás mal del estómago, ¿no? O sea, un montón de cosas, y no daba, ¿no? Hasta que fui a una doctora a la cual yo la quiero muchísimo, Gloria, y me empezó a revisar y me dice, bueno, te voy a hacer varios estudios. Y cuando volví me dice, ojalá me hubiese salido uno de estos positivo. Ella muy hábil porque ella sí, me dijo, te voy a mandar a un especialista, y no me quiso decir de qué. Entonces, porque hubiese querido que te salga, y yo ni me acuerdo, porque estaba tan adolorida que ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces me mandó ahí justo donde el doctor Huachalla, y el doctor tampoco me dijo qué, ¿no? O sea, estudios, y estaba ya cansada de los estudios. Y ya cuando volví me dijo, estás con lupus. Y, claro, el primer impacto, lo grave ha sido que mi familia, como 6 o 5 meses antes, a mis primas le diagnosticaron lupus. Y ha sido dramático, ¿no? Porque estaba embarazada y todo eso, y ella estaba, o sea, con el tema del bebé estaba muy complicada. Entonces, claro, yo ya sabía lo que era lupus, entonces dije, bueno, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Y ahí una de las cosas, y es por eso de la asociación, que el doctor me decía, o sea, busca otro médico si no estás seguro de mi diagnóstico, pero tienes que buscar a alguien que te lleve de la mano a lo largo de tu vida, ¿no? Porque tu médico tiene que ser el que te guíe, ¿no? Médico de cabeza. Exactamente. Y el doctor me decía, si no quieres seguir mi tratamiento, no quiero atenderte. Porque, o sea, en el tema del lupus tiene que haber confianza. Exactamente. Y además sabes que si sigues tu tratamiento puedes tener mejor calidad de vida. Y pues de los médicos que hemos encontrado así, son muy pocos a veces los que son comprometidos y no solamente te guían a seguir adelante, sino están ahí de la mano empujándote, te apoyan, exacto, en todo sentido. Entonces eso creo ha sido el shock familiar y el shock personal porque ya sabía de qué se trataba, ¿no? Y ahí ya nace el tema de, o sea, reactivar esto y empezar a ver, o sea,
una de las cosas que más duras han sido es tener la información, porque encuentras mucha información en el internet, pero mucha información basura y que te asusta, ¿no? Claro. Básicamente, ¿cuántos meses de vida me quedan? O sea, ¿qué tengo? ¿Qué pasa? ¿no? Sí, haces ya planes de lo que no esperabas. Exacto. A corto plazo. Exacto, muy a corto plazo. Así nos toca, ¿cierto? Y te cierras, ¿no? Y te dices, yo cierras. creo que esto se acabó, es el fin, entonces dejo todo hecho, mis proyectos, planes, pero no es así. No es así. Y el shock, además. ¿Hace sí. cuántos años fue esto, Shirley? Un poco más de 8 años. Me acuerdo que era el cumpleaños de mi hermana, el 5 de octubre, así que sí, son 8 años. 9 ¿Cómo años. ha cambiado tu vida, por ejemplo, en el ritmo de vida, a nivel laboral, a nivel de ejercicios, por ejemplo, si tenías una vida activa físicamente hablando, a nivel de alimentación, de relaciones humanas, ¿no? Con los amigos, ir a fiestas tal vez, a reuniones sociales, con la familia? ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir del diagnóstico y el tratamiento? Creo que, bueno, la primera etapa siempre es difícil para cualquier diagnóstico. Primero cuando te dicen que no tiene cura y que no sabes qué viene, ¿no? Entonces, creo que la primera etapa ha sido crítica desde el punto de vista emocional, porque primero que lo que les decía, la información no siempre es la mejor, la que encuentras en el internet, y no conocía gente con lupus, a excepción de mi prima que estaba en su propia crisis, ¿no? Con el bebé en camino y todo ello. Entonces, he tenido que empezar a aprender y empecé a conectarme con varias personas de otras partes de Bolivia, con la Asociación de Lupus España, y bueno, han sido 3 encuentros muy gratos, gracias a Dios, con ALUA, con la Asociación de Lupus Argentina, y con la Asociación de Lupus Chile, con Gonzalo, que hasta ahora tenemos una relación muy, muy cercana. Empecé a hablar de lo que era el lupus y estaba asustada, ¿no? Evidentemente tuvo que cambiar mi vida en su totalidad desde el punto de vista de qué debo hacer y qué no debo hacer. Primero bajar la tensión del miedo. Y eso es lo que siempre les digo a la gente que llega a la asociación. O sea, sí, o sea, tienes derecho a estar mal, tienes derecho a enojarte con la vida, porque creo que es parte de lo que nos toca, y vivir tu duelo, sí. O sea, lo que no tienes derecho es a quedarte mucho tiempo A en ese prolongar duelo. ese periodo, ¿no? Exactamente, porque luego ya empiezan las otras dificultades que son lógicas ante no tener información que pueda ser utilizada de forma positiva para manejar la enfermedad. Entonces, he pasado varias etapas entre el duelo, la bronca, el enojo, el decir ya, pues que me no sé qué, ¿no? Y pues bueno, a empezar a cambiar hábitos, que eso es súper importante lo que me dices, ¿no? Comer mejor, aprender a escuchar tu cuerpo, que es una de las cosas que nosotros como seres, como personas, deberíamos escuchar nuestro cuerpo todos, ¿no? O sea, saber qué comer, qué no comer. Y es ahí, o sea, yo ahí por eso creo que el doctor Huachaya es uno de nuestros mentores en todo, o sea, de la asociación, porque yo le preguntaba hasta, doctor, si se me ha caído el pelo, ¿no? Porque es una de las cosas que nos sucede. Yo no sabía, claro, primero que no entendía y claro, todo me atotaba. Una de las cosas que me ha servido muchísimo es hacer mi diario como de salud. Al principio me dije, o sea, estoy siendo muy dramática, pero me sirvió para entender cómo era mi cuerpo y cómo estaba reaccionando frente a los medicamentos, frente, o sea, a la enfermedad. Entonces anotaba y luego le preguntaba al doctor, me ha pasado esto, he tenido fiebre, he tenido dolor, o sea, absolutamente todo. Todo en el bitácora. Exactamente. Y ahí es donde empecé a entender y pues bueno, cambiar hábitos, ¿no? A nivel trabajo sí es siempre más difícil porque vives en nivel de estrés, creo que todo el mundo, inevitable. Ahí puedo decir que soy un poco desordenada con mi vida porque no llevaba 8 sino hasta 10 o hasta 14 horas de trabajo, ¿no? Con la pandemia peor, que uno vive de la cama al escritorio, del escritorio a la cama. Pero sí es una cosa que debemos reeducarnos independientemente de la pandemia, ¿no? Entonces, la alimentación, menos carne, o sea, casi vegetariana, aunque no trato uno de comer proteína. Ejercicio, al principio asustaba, no podía mover mis rodillas, ¿no? Por la inflamación. Cada vez más, y creo que es súper importante hacer ejercicio mientras el médico te haga el acompañamiento, ¿no? Porque hay personas que definitivamente no pueden hacer, están muy adoloridas y pues bueno, yoga. Aunque yo no lo hago, honradamente no hago yoga porque mi carácter no me da, se inquieta,
pero creo que es una de las cosas que ayuda, ¿no? Hemos hecho un par de ejercicios en la asociación con alguien que nos ayudó a hacer yoga, y creo que eso pues a cualquiera, o meditación, o si orar todas las mañanas y hacer un ejercicio como de desligarte de tensiones a través de una fe religiosa o lo que fuera, también ayuda todo mientras te baja el nivel de tensión, ¿no? Ahora bien, Shirley, esto lo que nos explicas es tan importante para que las personas, ¿no es cierto?, lo puedan conocer y no asustarse de primera instancia. Primero, de las personas que, digamos, conocen de una persona con la enfermedad, y de la persona que también ha sido diagnosticada tampoco poder asustarse, ¿no? Tú has conformado esta asociación, eres parte de la asociación, ya había otras personas en la asociación. Coméntanos cómo fue todo esto. El 2000 se creó la asociación con un par de personas que se reunieron como 2 o 3 veces, creo, y hubo varios incidentes en medio por el tema de temas de salud, ¿no? Que fallecieron unos y otros, bueno, la mayoría que falleció, que tuvieron crisis, decidieron ya no reunirse más. O sea, duró como le digo, un par de reuniones. Yo hace 8 años, cuando me diagnosticaron, justo estaba viendo una investigación en el CELADIS, el doctor Sosa estaba haciendo justamente sobre el tema genético del lupus. Entonces yo me acerqué y le dije, bueno, porque ya había escuchado de las asociaciones en Chile, en Argentina, en España, y me acerqué a él y le dije, a ver, explíqueme qué es el lupus, aunque ya está el doctor Huachalla detrás. Y me dice, pero bueno, o sea, te doy el espacio, y si quieres reunir gente, pues ahí tienes el espacio para que se reúna, ¿no? Y como estaban haciendo el estudio, él me dijo, yo voy a invitar, pero no te puedo dar los teléfonos, evidentemente. Entonces, en la presentación del estudio fuimos 3 personas. Ana Milenka, que todavía sigue ahí en la asociación, y ella fue una de las fundadoras del año 2000. Ella tiene más de 30, casi 40 años con lupus. Wow. La Jenny, que ella sí falleció. Sí, ella se fue hace un par de años. Ella tenía ya comprometidos riñones, tuvo trasplante de renal y se nos fue una Navidad. Bueno, un año nuevo de hace, ya van a ser, con la pandemia uno pierde la noción del tiempo, ya van a ser como 3 años. Y ahí es que les dijo que nos juntaremos. Jenny sí, súper emocionada. Ana Milenka me dijo, sí, había una asociación, veremos, y volvimos a retomar aquella asociación, ¿no? Y pues bueno, desde hace 8 años que empecé ya a trabajar con este tema, principalmente por 2 razones, bueno, hasta 3, son 3. La primera es que cuando a mí me diagnosticaron, o le diagnosticaron a mi prima, al ver la información que teníamos en el internet fue súper duro porque no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Y el sentirte como un bicho raro, primero porque la gente no entiende y no sabes de quién recibir ayuda. Gracias a Dios me topé con 2 ángeles en mi vida, que es el doctor Huachalla y el doctor Sosa, ¿no? Que me han sabido explicar y guiar, digamos, en este transcurrir de vida, ¿no? Y las otras 2 ángeles, Ana Milenka y Jenny, ¿no? Que ya no está con nosotros. Entonces, ahí es que dijo, ok, sí es importante volver a hablar de esto con la gente que tiene este primer shock, de saber que viene y no sabes qué te pasa y eso. El otro segundo factor es la familia, es este entorno, ¿no? Porque yo no le dije a mi mamá que estaba enferma como... Y ha sido de casualidad, porque lo pensaba así como unos 8 meses después. Estaba ahí en un supermercado y mi mamá, ay, que los tintes y no sé qué. Y no, o sea, de esas cosas. Y le digo, ay, no, yo nunca me voy a poder teñir porque tengo lupus. Y mi mamá retrocedió, se hizo dar ataque, ¿no? O sea, no, y ahí pues empezó esto de que mi mamá no comas, no hagas, y drama, porque la familia no sabe cómo asumir. Y entonces dijo que ese es el otro factor, esa es otra de las razones que me llevó a poder fortalecer esto, porque de verdad, y es duro, porque la familia no sabe qué hacer, o sobreproteges, o hay extremos, porque nos ha llegado a la asociación de gente que, en parejas principalmente, que dice, sí, no te preocupes, yo estoy ahí, y cuando crece el problema, se pone más enferma la persona, la deja.
¿no? Y el tercero, que bueno, tal vez se puede dividir en dos, es el tema de educación en los colegios, al médico, porque hay que reeducar a los médicos. Los médicos, hay médicos brillantes, pero hay médicos que son patanes, y perdón la palabra, pero crueles también, crueles, ¿no? O sea, que no entienden, y lo digo porque al final nosotros que hemos salido bachiller y hemos logrado alguna educación, tal vez puedes preguntar y tratar de entender, pero hay gente que no entiende porque no ha tenido la oportunidad, lo que fuera, y no porque no pueda entender, es porque el médico no se da el trabajo de explicar. Entonces, el tema de educación a medios de comunicación, al sistema de salud, a los que dan servicio de salud, es súper importante para poder saber manejar la enfermedad. Y como entre tercero y cuarto, es que el gobierno también asuma su rol desde el punto de vista de servicios, ¿no? Bueno, sé que el SUS cubre muchas cosas, ¿no? El SUS yo creo que ha mejorado, o sea, la atención de aquellos que no tenían acceso por el seguro, pero aún nos falta cubrir muchos temas de medicamentos, ¿no? Entonces, esa ha sido, digamos, una de las cosas por las cuales el momento que empezamos a trabajar ya en la asociación es que ya, ¿no? Empezamos a ver estos factores para poder trabajarlos. Bien, nos encontramos en el Retrato Café conversando amenamente con Shirley Sánchez. Ella es una persona que nos está comentando sobre este tema tan importante, ¿no es cierto, Loida? Conocer, saber qué es el lupus. No desde la perspectiva, por ejemplo, médico, obviamente médico, pero desde la perspectiva humana. Desde lo que queremos retratar, que las personas que padecen esta enfermedad, pues también conforman la sociedad, también conforman este núcleo humano que somos todos. Y todos tenemos que coadyuvar para ayudarnos entre todos, ¿no es cierto? Shirley, nos estabas comentando toda esta temática que es tan importante conocerlo, ¿no? Y obviamente otro punto que tenemos que conversar, que resulta difícil, es el tema del costo de los tratamientos. Nuestro país siempre, se está caracterizando, por mejorar el sistema de salud ahora, ¿no? Sin embargo, también los medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad no son tan accesibles. Sí, lastimosamente, si bien el sistema de salud ha permitido una atención primaria en salud, hay medicamentos que todavía no llegan a Bolivia, o si llegan son muy caros, ¿no? Y que no están dentro de, no sé cuál es el término técnico dentro del esquema de salud. Exactamente, no están esos medicamentos, incluso dentro de los de seguridad social, ¿no? De las cajas. Entonces, nos toca a veces a los pacientes, peor si no tienes seguro, ir primero a hacerte el laboratorio, ¿no? Y dentro de los laboratorios, el Celadis, y no estoy haciendo propaganda, pero es el más barato, y tiene muchos controles de calidad, ¿no? Entonces tienen, y además por el estudio de lupus es más económico, ¿ya? Entonces, igual allí cada 3, los que somos responsables y los que no somos responsables deberíamos hacerlos cada 3 meses, por lo menos, ¿no? Cuando está activo y todo ello. Pero ¿qué? Te cuesta depende de los estudios iniciales, pueden ser de 700 hasta 1,000 bolivianos. Peor si tienes que hacer una biopsia de riñón, es carísimo, ¿no? Entonces ahí tienes un costo, digamos, como ya los tradicionales para ver cómo está avanzando, si sigue activo, etcétera, es entre 700 1,000 bolivianos. Una consulta médica te cuesta como 300, 350 bolivianos, es carísimo. Y los medicamentos, depende, si son hidroxicloroquina o cloroquina y el corticoide y no es el glucocorticoide, pero casi no tomamos solo eso, está vitamina D, micofelonato, etcétera, 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 y puedes tener como un promedio de un lupus que está tranquilo o manejable, puedes tener como 300 bolivianos fácil mensual en medicamentos, ¿no? Entonces sumarle 300 mensuales, pero cada 3 meses entre la consulta médica y el estudio de laboratorios pueden ser entre más de 1,000, ¿no? Entonces es una locura, ¿no? Es carísimo, ¿no? Muchas de las pacientes han dejado el tratamiento principalmente por el tema de costo, y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Entonces sí nos toca
sufrir por ese tema, ¿no? Otra vez, sí hay el seguro universal, pero no están todos los medicamentos. Y antes que hubiera el sistema universal de salud o el seguro universal de salud, tuvimos una reunión con la ministra de salud en su momento y ella nos decía que el tercer caso de trasplante renal son pacientes con lupus. O sea, claro, y ahí les decíamos, si es el tercer caso, o sea, lo que debemos evitar es que el paciente con lupus llegue a tener problemas renales, es decir, ni diálisis y menos trasplante. ¿Y cómo logras eso? Teniendo bueno, no en todos los casos, porque a veces se nos dispara mucho, pero si tienes un buen control y si tienes los medicamentos, tus riñones pueden tener mejor proyección al futuro, ¿no? O sea, cortas medicamentos, tus riñones se complican, ¿no? Y de manera rápida, ¿no? De manera muy acelerada ese deterioro de los riñones, ¿no? Y como tú bien mencionas, muchos pacientes han dejado el tratamiento, ¿no? Por no tener acceso a los medicamentos. Seguramente dentro de ASBOLUP, la Asociación de Lupus Bolivia, ha tenido experiencias, ¿no? Tanto de varones como de mujeres, sobre todo, que han colapsado, ¿no? Porque no pudieron continuar un tratamiento. Sí, ¿puedes comentarnos un poco cómo han sido esas tristes experiencias y luego también comentarnos obviamente de aquellas donde han logrado superar y tienen una vida pues relativamente normal, ¿no? Una vida dinámica, activa, disciplinada, pero continúan? Sí, historias gratas y tristes tenemos varias, ¿no? De las difíciles, evidentemente el tema de medicamentos, que puede ser una crisis muy bueno, complicada no solamente para el paciente, sino para los miembros de la asociación, ¿no? Hemos tenido casos de gente que no ha tenido la posibilidad de acceder o deja el medicamento porque no tiene los recursos para poder comprarse los medicamentos que necesitan, o ya los medicamentos como el micofelonato, la hidroxicloroquina, etcétera, ya no son suficientes y no te necesitan los bolos de gamma globulina que cuestan un montón de plata, o tienen que pasar a rituximab, que son $5,000 cada, no sé, kilo, y además kilo peso y no sé qué. Ni pensarlo, o sea, entonces inaccesible, no, completamente, ¿no? Entonces, ¿no? Se les complica, y sí, evidentemente, sin decir nombres ni nada, sí, o sea, hemos tenido casos de un compañero que se nos ha ido, ¿no? Por la imposibilidad de tener acceso. No vivía en La Paz. Entonces, porque como asociación lo que hacemos, no tenemos recursos, o sea, somos pacientes, nuestro fin no es lucrativo. Entonces, lo que sí hacemos es, aunque el seguro se enoje, nos dan, el seguro de salud nos da medicamentos, nos sobra, nos toca la consulta, entonces nos sobra micofelonato, nos sobra este o otro. Entonces agarramos y nos regalamos entre nosotros al que le falta, ¿no? Bueno, este tema de pandemia obviamente ha evitado que nos podamos juntar y hacer este regalo, digamos, o sea, o intercambiar medicamentos, ¿no? Entonces, en ese ir y venir, pues nuestro compañero se terminó, no vivía en La Paz y era difícil que venga hacia acá y lastimosamente no, bueno, se complicó, ¿no? Se complicó y eso muchísimo. Es lo que es importante que todos los que nos están escuchando y viendo, ¿no? Tanto pacientes como también familiares logren comprender, ¿no? Que cuando no se continúa un tratamiento, no es que te quedas solo con la dolencia o con la enfermedad, sino que se complica, ¿no? Exacto. Empieza, como es sistémico, entiendo que empieza a atacar diferentes órganos. Si has comenzado con un problema renal, luego te llena agua en los pulmones, luego tienes un problema, luego tienes un problema en la vista, el oído, ¿no? Entonces sí, va generando una serie de complicaciones y eso tienen que tenerlo claro. Es súper importante lo que mencionas, Loida, porque nos ha tocado casos, no solamente a veces desde el punto de vista económico, sino estético, de verdad. O sea, ¿sabes qué? O sea, y eso va ligado no solamente a eso, sino, y voy a amarrar al tema de médico, que los médicos no tienen la paciencia para explicar a los pacientes. Ya es una serie de consecuencias, serie de cosas que tienen consecuencias, ¿no? Hemos tenido un caso en la asociación de una compañera que le diagnosticaron en el hospital, no sabía de qué se trataba, le empezaron a dar así, bombardear. Obviamente el médico era tratar, obviamente salvarla, mejorar su vida, etcétera, pero no le explicaba
qué es lo que iba a venir como post, o sea, las consecuencias de tomar corticoide, que se nos hincha la cara a nosotras, ¿no? Entonces, además no mejoraba, porque no es que cuando tienes el lupus muy activo, no es que tomas los medicamentos y a la semana estás, ¿no? No, o sea, es un proceso largo, ¿no? Entonces, ella nos contaba, claro, o sea, se vio hinchada, se vio que no mejoraba, es más, desmejoraba porque se sentía, los medicamentos siempre son agresivos, ¿no? Entonces dijo, ok, no pasa nada, corto medicamento, a la semana estaba con problemas renales y es más, pasó a diálisis, ¿no? Porque el corticoide, lo que, o sea, todos los medicamentos, y eso no te explican los médicos, el corticoide, si es que no tienes un esquema que el médico tiene que manejar de cómo ir, si te sube a 30 o a 50 veces, o sea, de 30, digamos. De prednisona. Sí, exactamente, la prednisona, el médico tiene que ver un esquema hasta que llegue y que no te dé nada, pero eso es por días. O sea, de 30 bajar a 20, a 15, a 7, a 5, y te dará un día sí, un día no, y te dejará de dar para que tus riñones no colapsen. Y eso no, a veces, no te digo no todos, no es que todos los médicos, sino algunos por médicos general, no, digamos. Exactamente, no explica. Entonces, y la mujer, entonces ahí te digo el tema estético, se vio hinchada y no sé qué, y dice, pues bueno, o sea, corto. Y vino ese tema, ¿no? Entonces, creo que es súper importante eso también, lo que mencionabas, ¿no? O sea, entender que nuestra enfermedad no es que, como nos pasa, los bolivianos somos bien irresponsables, ¿no? O sea, me automedico, me corto el medicamento cuando me siento bien, corticoide, lo que fuera, ¿no? 3, 4 días y dejas de tomar el antibiótico, ya te sientes bien y después es resistente. Pero en el paciente con lupus no solamente viene eso, sino te puede complicar, como decía, riñones, pulmones, y también puede ser fatal, ¿no? Que esa es la otra cosa que debemos aprender a medir y escucharnos, ¿no? O sea, por eso el médico debe ser nuestro confidente y amigo, ¿no? Aliado. Es el aliado que nos debe entender, porque voy a volver a recalcar, o sea, hay buenos médicos, pero hay médicos que son desastrosos. O sea, ha habido algunos momentos que como asociación nos hemos parado y digo, o sea, ustedes nos deben respeto como personas por el juramento que tienen y porque al final es nuestra vida, ¿no? Está en juego. Está en juego, exactamente, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por hospitales y nos ha tocado desde el familiar o desde el de ser paciente, de que a veces no te explican y te dejan, o sea, ¿y qué hago, no? Y hasta seguramente, como tú decías, ¿no? El tema de educación, ¿no? Muchos pacientes no han tenido la oportunidad de tener concluir, por ejemplo, el colegio o tener una educación superior y no van a comprender, ¿no? Exactamente. Y ahí está la obligación y la responsabilidad, ¿no? Del personal médico, de los doctores, de explicarles con paciencia, ¿no? Exactamente. Todo lo que tú decías, qué es lo que le va a doler, qué pasa si deja su medicación, ¿no? Exacto. Cómo tiene que atender en la casa cuando él o ella se encuentre enferma, ¿no? Cuando su lupus está activo, cómo tiene que reaccionar la familia, ¿no? Porque posiblemente la familia no va a comprender y va a decir, no, pero tú estás echada, no haces nada, que eres una floja. Entonces, ese tipo de elementos hace que el paciente también pueda tomar conciencia de su enfermedad, ¿no? Y de alguna manera, pues, sí sobreponerse, pero también hacer ver a la familia que no es algo que él ha decidido o ella ha decidido, ¿no? Y que necesita el apoyo del entorno familiar, que es transitorio, y precisamente si recibe ese apoyo va a poder superar ese periodo y va a poder nuevamente estar activa en la familia o en el trabajo, en sus medios, ¿no? Y eso, o sea, eso te determina la calidad de vida, ¿no? Ahora, evidentemente, sin dejar de pensar, o sea, yo creo que se puede vivir con lupus y se puede vivir bien. Y eso siempre lo recalco, pero evidentemente hay pacientes que son críticos y su lupus es más agresivo, más difícil, pero debemos aprender, ¿no? Y nos toca aprender como pacientes, como familia y como personal de salud. Y no es porque yo quiero muchísimo a muchos de los médicos que nos han atendido, nos han apoyado, nos dan charlas, no solamente, digamos, el doctor Guachaya, el doctor Sosa, han pasado muchos médicos que han dedicado un fin de semana para ir a la asociación y explicarnos, ¿no? Pero debemos, parte de lo que quiere hacer la asociación es eso, ¿no? Es
sensibilizar más al personal de salud para poder entender al paciente lo que es vivir con lupus desde el punto de vista médico, ¿no? De la explicación. Nosotros como asociación damos el soporte, pero la primera impresión siempre la van a tener del médico, porque es el primero que te dice que tiene y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, y pues bueno, ya luego, si Dios quiere, llegan a la asociación, pues ya hay otras formas y los mecanismos, pero el personal de salud es el primero que va a tener el encuentro con la persona para hacerle saber que no es tan grave, o puede ser grave si no hace lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Y qué especialidad sería la que más va dirigida a la atención del lupus eritematoso sistémico? Pues bueno, el reumatólogo y el inmunólogo, ¿no? Son los especialistas que ven esta enfermedad. Y obviamente todos los ólogos, porque sí, te complica, no sé. Es un peregrinaje por todas las especialidades. Exactamente. Yo, bueno, me he revisado el neurólogo, el neumólogo, todos los, ¿no? O sea, el oftalmólogo, o sea, de acuerdo a cómo vas evolucionando, y en algún momento te hacen los controles también, si hay un valor extraño, no sé qué, entonces te manda a otro, ¿no? Y lastimosamente, pues a ver, hay algunos casos que se van complicando con otras enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es importante que el médico de cabecera, sea reumatólogo o inmunólogo, sea el acompañante de todo el proceso, ¿no? Y que puedan conversar entre médicos, porque hay médicos en que se niegan a hablar con el otro especialista porque hay celo profesional, y lo entiendo, pero dado una enfermedad como el lupus, el médico de cabecera es el que tiene que conversar con los otros especialistas para seguir, o sea, más aún cuando la enfermedad es complicada, ¿no? En este periodo de pandemia, Shirley, ¿cómo debería abordar un paciente con lupus? ¿Debería hacerse vacunar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Esperar, por ejemplo, la indicación del médico? ¿Qué riesgos hay si uno contagia el COVID? Si está con vacuna o si está sin vacuna. ¿Qué evaluación podemos tener? A ver, al inicio de la pandemia, como toda asociación, hemos estado en crisis y hemos empezado a buscar información, ¿no? Hemos empezado a trabajar con Argentina y España principalmente, que eran del lado de Europa, que estaban más o sea, estaban viviendo más de cerca los efectos del COVID. Y pues empezamos a revisar qué era lo mejor hacer. Obviamente, la rigurosidad de todo el distanciamiento, etcétera, etcétera. Claro. Y ahí, entre los primeros estudios, y al principio, misma asociación en España decían que los últimos en vacunarse eran los de lupus para ver un poco la reacción, pero después dijo, no, vacúnense, que es lo mejor por un tema de que nosotros estamos más predispuestos y más delicados en esto, ¿no? Pero la recomendación en este caso es, bueno, sí, vacúnate, pero previa consulta con tu médico, porque puede ser que el momento en que tú decidas vacunar tengas algún problema renal, las alergias que nos dan también, ¿no? Y puedes hacer alergia al medicamento, entonces tiene que ser con un control riguroso del médico. La recomendación es que se vacunen previo visto bueno del estado de salud de tu médico de cabecera, no cualquier médico, tu médico de cabecera, porque es el que, bueno, se supone que tiene tu historia clínica y sabe cómo estás evolucionando o has evolucionado en tu enfermedad, ¿no? Entonces, sí, hay que vacunarse, definitivamente, sí, no hay otra, creo que todos más aún nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Y es importante lo que dices, que tiene que haber el visto bueno del médico, ¿no? Porque puede estar el lupus activo o no. Exacto. ¿No? Entonces, ahí también, ¿y en qué grado? Exactamente. ¿No? ¿Hasta qué punto está afectando esa actividad, digamos, del lupus, ¿no? Exacto. Entonces, no es una decisión personal. No, esto tienen que tener claro todos los pacientes y los familiares, ¿no? Porque a veces los familiares pueden decir, vacúnate, o no te vacunes, o no te vacunes, te vas a morir. Entonces, no es una decisión de cualquiera, ¿no? Sino del médico de cabecera. Eso es súper importante, pero, y bueno, hay que escucharse también, ¿no? O sea, porque sé que hay gente que, pues, en su momento ha decidido no vacunarse porque empezó a sentirse mal, y hemos tenido poco acceso a nuestras consultas en un año, ¿no? Y pues bueno, pero hay que llamar y insistir y ver qué es lo mejor
desde el punto de vista de nuestro médico de cabecera. Muchos no los tienen porque vamos rotando con los médicos que hay en el hospital de clínicas o etcétera, pero hay que buscar una opinión que esté más cercana a nuestra condición, ¿no? Eso es importante. Además, es importante lo que tú dices, el acompañamiento, ¿no?, de las autoridades, que es lo fundamental cuando se trata de tratar pues, este tipo de enfermedades, y todas en realidad. ¿Qué ocurre, Shirley, con los niños? Yo sé que es un trauma, es un drama, doblemente, porque, bueno, los niños no saben expresar a cabalidad lo que están sintiendo, el dolor. Entonces uno piensa que, bueno, en algunos casos dice, bueno, debe ser un dolor pasajero, pues un resfrío por el dolor articular, o un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo hacen? No sé si habrá, Shirley, me imagino yo, un protocolo, digamos, de atención para niños, tal vez, para descartar esto, o bien, ¿no?, para, bueno, detectar a tiempo. Bueno, lastimosamente no tenemos muchos reumatólogos infantiles o pediatras, en realidad serían, ¿no? Y creo que tenemos uno en Santa Cruz y otro en Sucre, porque nos llegó un par de casos a la asociación y en La Paz no había. Entonces fuimos a la Sociedad Boliviana de Reumatología y al doctor Montero a ver, por favor, qué es reumatólogo pediatra, porque él mismo decía, o sea, necesita verle un pediatra, ¿no? Entonces muchos de los que manejan lupus en niños son gente del hospital del niño, etcétera, ¿no? Pero no como reumatólogos pediatras, ¿no? No sé si en estos últimos años habrá regresado alguien que hizo la especialización en pediatría y en reumatología, ¿no? Pero esa es la información que tenemos. Los síntomas evidentemente van a ser los mismos desde el punto de vista clínico y los de laboratorio también, ¿no? Obviamente con el tema de la distinción del niño y el adulto, ¿no? Lo grave es que cuando aparecen niños, lastimosamente, siempre es un poco más agresivo, ¿no? Por el tema de crecimiento, peor en las mujeres, el tema hormonal, etcétera. Y es difícil, ¿no? Yo o sea, con los papás porque no son uno, son varios, o sea, ¿no? Hemos tenido casos muy, muy difíciles en la asociación, ¿no? Y a veces casos que han llegado y se nos ha ido en una semana o en 2 semanas, o sea, no hemos tenido, o sea, muy, muy críticos, ¿no? O sea, tratar con niños es más difícil, y no es que la asociación, o sea, la asociación es para pacientes, niños, varones, mujeres, ¿no? Pero obviamente el tema del niño es más complejo, ¿no? Lo que veíamos en el último estudio que hizo el CELADIS, y pues estoy hablando del 2019, porque el 20 ya, no, hasta al 2019, teníamos una proyección muy, muy interesante, difícil manejar, o sea, de gente joven con lupus, ¿no? Entre los, si mal no recuerdo, era como entre los 12 y 22 años, si mal no recuerdo, de activo, sí, o sea, de gente nueva con lupus, ¿no? Entonces, es difícil porque nos toca, bueno, al final digo, ya nosotros pues nos tocó como vivir, asumir en una edad un poco más adulta, pero si ves a un niño es más crítico, ¿no? Ahora, tenemos en la asociación gente que ha pasado la adolescencia, está muy bien, y pues ha logrado manejar su enfermedad, pero a veces no toca lo mismo, entonces hay que ver cómo afrontar como papá. Los padres. ¿Ustedes tienen esa asistencia, digamos, a los papás en este caso? Sí, básicamente lo que la asociación, bueno, una es que estamos con, y ahora recientemente hemos visto el apoyo de psicólogos, ¿no? Hacer convenio con psicólogos que nos permitan que les bajen costos en la atención, porque a veces el propio sistema de salud, ir a un psicólogo, lo ves como que, ¿por qué, no? Entonces, creo que eso es importante, y dentro de poco vamos a tener el apoyo de una psicóloga que nos va a ayudar bajando los costos, evidentemente, pero la asociación no tiene recursos, ¿no? Sí, como pacientes nos ha tocado ayudar a la familia, principalmente con esto, con información, ¿no? ¿Cómo es el lupus? ¿Qué debes hacer? ¿Dónde debes ir? ¿Qué médicos te pueden atender? ¿Qué es la información inicial que necesitan, ¿no? Entonces, y trabajar desde el punto de vista de padres, desde, a ver, y me pongo a pensar, no, a veces los papás, obviamente como padres te pones súper nervioso ante una cosa así, pero también puede haber extremos de que haces que el niño asuma la enfermedad, y no debe ser así, ¿no? El niño te tiene que dejar, tienes que hacer que sea niño.
O sea, y aprender a vivir, o sea, hemos aprendido a vivir con barbijos. Tú ves niños que han nacido con el barbijo y tienen 2 años y se ponen el barbijo. O sea, hay que ver que esas cosas ya son parte de su vida, ¿no? No ahogarlos en que no hagas no sé qué, no. Eso es súper importante porque dejan de ser niños, dejan de ser adolescentes y el padre tiene que saber, y es una de las cosas que cuando conversamos les dije, o sea, no va a dejar de ser niño y no va a dejar de tener la travesura de adolescente que algún día llegue y es verdad, o sea, y se te vaya a farrear, ¿no ves? O sea, seguro va a suceder aunque esté enfermo, pero no se debe, o sea, con todo lo que significa ser padre, me imagino es durísimo con una persona enferma, pero debemos aprender a vivir con esto y a ser tolerantes y manejar de tal forma que no ahoguemos, sea niño o adulto, edad media, etcétera, no ahogar al paciente, porque lo que vas a ocasionar peor en un niño o en un adolescente es que no va a querer seguir el tratamiento, y nos ha pasado, y hemos tenido que hablar y o buscar dentro de la asociación gente joven que pueda hablar de igual a igual de su propia experiencia, ¿no? Eso es importante, ¿no? Sí, es muy importante. Algo que también mencionaste es el tema de una mujer embarazada que ha sido diagnosticada con lupus. Sí. ¿Cómo se trata eso? Debe sentir mucho miedo, ¿no? Por el bebé sobre todo, llevar el embarazo. Sí, hemos tenido varios casos de estos. Bueno, hay los dos extremos, ¿no? Unas que te dicen, tienes lupus, no tengas hijos. O sea, ya ni lo pienses, y otros, bueno, y estando embarazada que tengas o te diagnostican lupus es difícil, o que se hubiesen embarazado estando lupus, ¿qué pasa, no? Entonces, una de las cosas, y hay médicos que sí les da temor de que las pacientes con lupus se embaracen por lo que puede significar el tema hormonal, ¿no? Porque las hormonas son uno de los detonantes también, ¿no? El estrés y no sé qué, nuestras hormonas se enloquecen y el lupus puede ser más complicado. Pero hay momentos, o sea, el médico, y ahí es el acompañamiento a través del médico, de que pueda manejar bien la enfermedad y te puedes embarazar con lupus y puedes tener un embarazo normal y tener un nacimiento normal, mientras el médico de cabecera con el ginecólogo y todos los otros especialistas vayan de la mano haciendo el seguimiento. Lo crítico es, y puede suceder, y nos ha pasado, que de pronto estés embarazada y te diagnostiquen lupus, ¿no? O sea, ahí, bueno, es también la habilidad nuevamente del médico, de cómo informa y de cómo la paciente también asume la enfermedad y empieza a llevar el embarazo, ¿no? Cierto que sí hay casos de compañeras que no han podido embarazarse por la condición, porque el lupus es más complicado, o viene acompañado con otro tipo de enfermedades, como, qué sé yo, se me fue el nombre, que es muy frecuente, se me fue el nombre, que nos golpeamos y nos moreteamos al tiro, ¿no es cierto? Es un... ¿Diabetes? No, es... bueno, no importa, se me fue el nombre. Pero hay varias enfermedades que van acompañadas del lupus y no siempre te permiten tener un embarazo o embarazarte, ¿no? Claro. Entonces, ahí otra vez el médico y la paciente tienen que estar muy agarrados de la mano para entender y ver si no es... Hay otras opciones, hasta la adopción, ¿no? Entonces, o tener un embarazo con mayor cuidado y todo eso. Que también es posible, ¿no? Entonces, nuevamente, la premisa, que tu médico sea tu amigo, tu compañero y no sé qué, y que te sepa escuchar y entender lo que quieres. Y si no puedes, pues también hay opciones, otra vez, ¿no? O sea, siempre hay algo más que se puede hacer. ¿Se puede embarazar la mujer? Sí, se puede embarazar la mujer con lupus. Excelente. Tengo entendido que la asociación viene trabajando también algunos materiales que facilitan la comprensión de la enfermedad, ¿no? Del lupus. Cuéntanos un poco. Sí, como asociación, bueno, no solamente de Bolivia, sino gracias a España tenemos esta guía, que es la guía práctica para pacientes con lupus, que es la que nosotros entregamos a los pacientes, bueno,
en físico, por la pandemia no los vamos entregando, pero esto nos permite tener un poco más de información para el paciente, ¿no? De lo que es el lupus en un lenguaje muy, muy sencillo, qué debo hacer, qué cuidados debo tener, y también para la familia, ¿no? Para ver qué preguntas hacer al médico, qué síntomas deben ser mis alertas para poder acudir al médico, ¿no? Y esta guía creo que, pues bueno, lo hizo Lupus España, y la Asociación Catalana de Lupus, y nos dio la posibilidad de poderla imprimir y distribuir para que la gente pueda entender, ¿no? Desde el punto de vista del paciente, qué cosas debería entender de mi enfermedad, y también como familia, ¿no? Así que, pues bueno, esto es uno de los materiales que tenemos y entregamos a la gente para poder escuchar y entender qué tiene, ¿no? Excelente, un significativo aporte para todos los familiares y también los pacientes con lupus. Muy bien por la asociación. Como Asvolup, ¿qué podemos esperar como familiares, como pacientes, para acudir a la asociación? ¿Qué esperamos de ella? ¿Qué nos ofrece? Principalmente orientación desde la propia experiencia, ¿no? Desde ser pacientes y ser familiares, ¿no? Porque en la asociación no solamente somos pacientes, sino también familiares, mamás que han perdido sus hijos o hijas, que continúan, digamos, un poco difícil, pero lo hacen. La esposa o hijos que son parte de la asociación y que en algún momento nos ha tocado, ¿sabes qué? Hablarle al papá porque tú has sido papá o eres papá y es más fácil, ¿no? Entonces, la asociación, el sentido y la razón de ser de la asociación principalmente es que podamos dar apoyo al paciente y a la familia, ¿no? Para poder entender, para que no entremos en crisis y tal vez evitar lo que en algún momento como pacientes hemos vivido de no saber y no tener respuestas, ¿no? Y pues eso es lo más importante, ¿no? Fundamental, Shirley, de verdad, porque cuando uno le diagnostican se encuentra completamente desorientado, ¿no? Asustado, no sabe quién acudir. Entonces, quisiéramos también que tú puedas darnos algunos datos de referencia, qué número podemos llamar, ¿no? Quienes nos están escuchando puedan comunicarse contigo para poder tener esa orientación que brinda la asociación. Bueno, nosotros tenemos el Facebook, Lupus Bolivia, tenemos el teléfono, el 706-11878, que es el WhatsApp, ahí estamos casi todo el tiempo, no siempre respondemos porque estamos con varias cosas, pero respondemos. Y pues bueno, hacemos reuniones mensuales. Hace un tiempito hemos estado parados por la pandemia, hemos hecho la última el mes pasado, con el doctor Huachaya. El próximo mes, si todo nos va bien, y pues hay una oftalmóloga que nos va a estar atendiendo y dando respuestas a algunas inquietudes. Entonces, pues bueno, esas serían las referencias, ¿no? Es el tema de, bueno, el WhatsApp nuevamente 706-11878, el correo electrónico es lupus.bolivia@gmail.com, que también ahí se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Shirley, por esta compañía grata que hemos tenido. Además, cómodos hemos estado, ¿no es cierto, Loida? Cómodas muy en este caso. Lindo café. Aquí en el Café Retrato, que como ustedes van a observar en imágenes, además de que ellos producen su propio café, ¿no? Sí, estoy viendo acá, mira. Diferentes variedades, obviamente, con diferentes sabores, si no me equivoco. Y además, hay un ambiente muy cordial aquí en el café, porque si ustedes van a observar, hay libros por todo lado. Así que si usted viene no solamente de gusto de un café o chocolate caliente, sino también de una buena lectura. Así que le animamos, venga aquí a Retrato Café, que está ubicado en la calle Víctor San Ginés. Está entre Plaza España y el ingreso al Montículo, aquí en la ciudad de La Paz. Así que si usted quiere visitarlo, con mucho gusto lo van a recibir. Gracias, Loida. Gracias, Shirley, por haber estado acompañándonos. Y esperamos buenas noticias también de lo que va a ser Asvolup. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Chocolate caliente. Chocolate caliente.